¿Has notado alguna vez cómo a veces los mayores contrastes de la vida se despliegan ante nuestros ojos, pero casi nadie los percibe? En medio del caos de una intersección, un empresario millonario y un niño de la calle invisible tuvieron un encuentro que no se trataba de dinero, sino de humanidad. Es una historia de miradas que valen más que monedas, de pequeños gestos que pueden cambiar el sentido de la vida. Hoy serás testigo de este momento excepcional, capturado por alguien que nadie nota, pero que lo vio todo. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas por el ajetreo del mundo, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo ves. Ese día, el calor se aferraba al asfalto como si la ciudad entera se derritiera. El cruce era más caótico de lo habitual, con bocinazos interminables, vendedores chocando entre sí y conductores impacientes tras las ventanas cerradas. En medio de todo, un niño de 9 años, demasiado delgado para su edad, observaba todo, sentado. Sus pies descalzos ya no sentían el calor del pavimento, callosos como estaban, pero el hambre le causaba un dolor de estómago que ya se había acostumbrado a soportar. Observaba los coches de lujo como si contemplara otro mundo, un mundo que no parecía hecho para él. En ese momento, sus ojos se posaron en una brillante camioneta negra, detenida justo frente a él en el semáforo. Dentro del coche, Ashok tamborileaba con los dedos sobre el volante, como si cada segundo perdido fuera un insulto personal. El aire acondicionado mantenía fresco el interior, pero su corazón sentía aún más frío que el cristal que lo separaba de la calle. No veía nada más que su propio tiempo desperdiciado, atascado en el tráfico, rodeado de personas que, para él, no eran más que obstáculos. Afuera, el chico percibía los detalles que nadie más percibía. La tensión en el volante, la mandíbula apretada, la prisa de un hombre que lo tenía todo, pero parecía no tener paciencia para nada. Fue en este contraste silencioso entre un chico invisible y un hombre de negocios acostumbrado a ser notado, que algo empezó a tomar forma. El chico estaba acostumbrado a ver a los conductores tirar monedas por la ventanilla a toda prisa, a menudo sin mirar al destinatario. Para él eso no era generosidad. Era como si la gente quisiera deshacerse rápidamente de una molestia, como quien le tira comida a un perro hambriento sin pensarlo mucho. Pero ese día, su mirada se cruzó con la de Ashok, porque, en lugar de simplemente acelerar o ignorarlo, el hombre abrió su cartera con calma y le entregó un billete a una mujer que se acercó al coche. No fue solo el dinero lo que llamó la atención del chico, sino la forma en que Ashok la miró a los ojos por un segundo. Fue una mirada rápida y contenida, casi involuntaria, pero aún así diferente. El chico no podía explicarlo bien, pero pareció que en ese instante Ashok reconoció la existencia de la mujer, y eso era demasiado raro en esa intersección como para pasar desapercibido. Este detalle, que a cualquier otra persona le habría parecido insignificante, impactó al chico. Observó la escena con los ojos abiertos, grabándolo todo en su memoria como si fuera una fotografía. Había hambre en su cuerpo, pero también hambre de significado, de comprender los gestos humanos que pasaban desapercibidos en el ajetreo de la ciudad. Lo que vio en ese momento le conmovió profundamente, porque no se trataba solo de dinero, sino de dignidad. Mientras los demás coches se alejaban a toda velocidad en cuanto el semáforo se ponía en verde, la camioneta de Ashok seguía atrayendo su atención. El chico presentía que aquel hombre guardaba un secreto, una historia más grande que el lujo de la reluciente carrocería. Era como si, tras esa fría impaciencia, se escondiera algo que ni siquiera el propio Ashok sabía que estaba a punto de desbordarse. Unos minutos después, el bullicio del cruce trajo consigo una escena distinta. Una mujer sencilla, a quien
Todos conocían como la vendedora de arroz y frijoles, acomodaba ollas abolladas en su carrito improvisado. El olor a comida caliente se mezclaba con el humo de los autos y el sudor de la gente, pero para el niño era un aroma que evocaba la bienvenida. De vez en cuando, ella le ofrecía un puñado de arroz frío o el fondo de la olla, nunca con lástima, sino con naturalidad, como diciendo: «Tú también perteneces aquí». En ese momento, la vio entregarle una lonchera a un obrero de la construcción, sin dinero, sonriendo con la mayor naturalidad del mundo. Era un pequeño gesto, pero transmitía algo que los ricos no parecían comprender: el valor de ver a los demás sin cálculos ni protocolos. Mientras observaba, el niño no pudo evitar comparar. Dentro del lujoso auto, Ashok acababa de darle una nota a una mendiga, pero sin siquiera acercarse a ella. Afuera, la mujer del carrito ofrecía comida con una mirada cálida, sin pedir nada a cambio. Esta diferencia quedó casi dolorosamente grabada en la mente del niño. Sabía lo que era el hambre y también sabía que el dinero no llenaba el estómago a menos que fuera acompañado de humanidad. Mirando ahora el carro humeante, ahora la camioneta negra, el niño sintió que presenciaba dos formas de experimentar el mismo mundo. Y en su interior surgió una extraña certeza. El gesto de Ashok no era completo, pero algo en esa impaciencia ocultaba una fisura, una brecha que tal vez podría abrirse más. El semáforo cambió de nuevo, y las ventanas se llenaron de nuevo de manos que golpeaban, voces pidiendo monedas y miradas apresuradas. El niño estaba observando como siempre, acostumbrado a este movimiento automático, cuando sucedió algo diferente. Una mujer harapienta golpeó la ventana de la camioneta de Ashok, pero no pidió dinero. Solo se quedó allí, mirando fijamente, como si tuviera algo urgente que decir. La mayoría de los conductores la habrían ignorado o se habrían ido tan pronto como pudieron, pero Ashok no apartó la mirada. Durante lo que parecieron largos segundos, sostuvo esa mirada. No hubo sonrisas ni palabras, solo la incomodidad de un hombre poderoso que, sin darse cuenta, fue arrancado de su mundo cerrado para reconocer la existencia de alguien a quien toda la ciudad solía ignorar. Para el chico, que observaba desde la acera, este detalle era casi increíble. Conocía cada gesto de los conductores que pasaban, sabía cómo diferenciar una limosna lanzada con desdén de una ventana levantada en señal de rechazo. Pero esa mirada, dura y silenciosa, era inusual. Vio en el rostro de Ashok una pizca de humanidad que parecía oculta bajo capas de frialdad. No era compasión obvia, no era caridad forzada, era simplemente reconocimiento. Y para alguien que vivía invisible, eso valía más que cualquier factura. El chico sintió un escalofrío recorrer su piel sudorosa, como si hubiera presenciado algo raro, algo que necesitaba ser grabado en la memoria. Sin darse cuenta, metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel arrugado, garabateando símbolos torcidos, tratando de capturar ese momento antes de que desapareciera como tantos otros en el flujo despiadado de la ciudad. El semáforo se puso en verde y la camioneta arrancó a toda velocidad, pero el chico no le quitó la vista de encima. Sabía que si quería, podía correr unos metros tras ella, mimetizándose con los coches, como tantas veces había hecho en sus intentos de ganar unas monedas. Pero ese día no se trataba de dinero. Estaba pegado a aquel hombre como si cada movimiento respondiera a preguntas que ni siquiera podía formular. Al ver que la camioneta se detenía más adelante, cerca de un puesto de flores, el chico se acercó con cautela, como si no quisiera ser visto. Desde lejos, vio a Ashok comprando un ramo de flores y entregándoselo a una mujer con la ropa rota, quien, sorprendida, se llevó la mano a la boca con incredulidad. La escena se grabó profundamente en el corazón del niño. No era común ver un gesto así. Las flores
Eran para bodas, para las mesas de las casas adineradas, no para alguien que vivía en la calle. Se quedó quieto, observando cada detalle, como la torpe forma en que Ashok le entregó el ramo, serio, casi avergonzado, pero genuino. El niño sintió una opresión en el pecho, como si hubiera presenciado un secreto revelado por casualidad. Sacó el papel arrugado del bolsillo y garabateó algo que solo él entendería. Un tosco dibujo de flores junto a un ojo. Era su forma de no olvidar, porque sabía que su memoria era el único tesoro que poseía. En ese momento, no solo tenía hambre, sentía la extraña certeza de que algunos gestos podían valer más que cualquier plato lleno. Con la mirada, la camioneta de Ashok, con gestos que contrastaban con el ritmo frío de la ciudad, el chico también empezó a notar las voces a su alrededor. Unos hombres en la esquina susurraban y reían burlonamente, señalando el coche. «Debe estar tramando algo», dijo uno, como si fuera imposible para un rico acercarse a una persona humilde, sin tener intenciones ocultas. Una mujer que pasaba con bolsas comentó en voz alta que era una vergüenza, que estos empresarios solo hacen obras de caridad cuando quieren presumir. El chico escuchaba en silencio, pero en su interior ardía una rebelión silenciosa. Lo había visto con sus propios ojos. No había cámara ni público, solo un gesto que parecía surgir de dentro, aunque extraño y tímido. La ira no solo provenía de los comentarios, sino de la injusticia de ver cómo la gente prefería creer versiones sucias en lugar de ver algo puro. El niño de 9 años entendía más de lo que dejaba entrever. Sabía que la ciudad trataba a los pobres como invisibles y a los ricos como inalcanzables, y cualquier cosa que rompiera esa lógica era vista con recelo. Pero para él, con solo su propio anhelo y una memoria aguda, la verdad era clara. Ashok intentaba algo diferente, aunque hiriera su propio orgullo. Cada comentario desagradable que escuchaba el niño parecía reforzar aún más su determinación de guardar silencio, de evitar que se lo tragaran los chismes de la esquina. Apretaba con fuerza el papel arrugado en su bolsillo, como si fuera su arma secreta contra la indiferencia del mundo. El niño, acostumbrado a escabullirse entre las sombras, encontró la manera de mantenerse cerca sin ser visto cuando Ashok llevó a Purnima a un pequeño y sencillo hotel. Se sentó en los escalones de la acera, como si no tuviera a dónde ir, pero atento a cada detalle. Observó cómo la mujer, todavía con ropa desgastada, recibía un plato de comida caliente que Ashok le había traído. Comió despacio, con las manos temblorosas, como si no pudiera creer que realmente fuera para ella. El niño no necesitaba oírlo todo para comprender el peso de ese momento. Cada cucharada cargaba con años de privaciones, de vergüenza tragada junto con el hambre. Ese gesto, simple para quienes tenían dinero, era enorme para quienes vivían olvidados. Poco después, cuando la puerta del dormitorio quedó entreabierta, el chico captó algo aún más inesperado. Purnima habló en voz baja, pero sus palabras transmitían un dolor tan profundo que traspasaron las delgadas paredes. Habló de manipulación, de caídas causadas por quienes deberían haberla protegido, y fue allí, en medio de esa confesión entrecortada, que Ashok bajó la cabeza y por primera vez lloró delante de alguien. Los ojos del chico se abrieron de par en par, pues nunca había imaginado que un hombre tan imponente pudiera derrumbarse así. No eran lágrimas de lástima superficial, eran lágrimas que brotaban de su interior, como si la fortaleza finalmente se hubiera resquebrajado. Guardó esa imagen en su mente como quien graba un secreto sagrado. Los grandes hombres también se quiebran, y quizás fue precisamente ahí donde se reveló la verdadera fuerza. Al día siguiente, cuando Ashok llevó a Purnima a la antigua casa de su madre, el niño no pudo resistirse a seguirla a distancia, escondiéndose tras muros y árboles.
La casa era grande, imponente, con puertas de hierro que parecían separar dos mundos. Se arrastró hasta encontrar un rincón donde podía ver sin ser visto, y allí se quedó, atento a cada movimiento. Observó cómo se abría la puerta y aparecía una mujer de cabello blanco, sorprendida de encontrar ante ella a la mujer que su familia había rechazado. El pesado silencio parecía un prejuicio, pero poco a poco, el niño notó algo diferente en la mirada de su madre. No solo había dureza, sino también anhelo, una herida abierta por el tiempo. Lo que sucedió a continuación le dejó una huella imborrable. En lugar de expulsar a Purnima, la madre de Ashok se acercó lentamente, extendió su mano arrugada y con voz firme dijo algo que resonó para siempre en la memoria del niño. Si lo que se olvida por la mañana regresa por la noche, no se olvida, es humano. No podía explicar por qué esas palabras tenían tanto peso, pero sintió el escalofrío de presenciar una verdad más grande que cualquier fortuna. Vio a Ashok inclinar la cabeza ante su propia madre, como un niño pequeño que por fin encuentra un lugar en su regazo, y a Purnima llorar en silencio, como alguien aceptado de nuevo tras ser rechazado. Para el niño, esto no era solo una reconciliación, era una revelación sobre lo que realmente importa. Apretó el papel arrugado en su bolsillo, seguro de que necesitaba escribir esa frase antes de que se desvaneciera de su mente. Sentado en la acera, aún oculto, el chico sacó el papel arrugado del bolsillo y lo alisó contra su delgada rodilla. El bolígrafo apenas funcionaba, rayando más que escribiendo, pero persistió hasta que logró registrar cada palabra que había oído. Escribió despacio, letra a letra, como si temiera olvidar. Si el olvidado de la mañana regresa por la noche, no es olvidado, es humano. Al terminar, contempló esa frase durante unos segundos, con el corazón acelerado, como si acabara de encontrar un tesoro. Para él, no era solo una frase bonita, era una verdad inamovible. Era la prueba de que, incluso invisible, había presenciado algo que transformaba la vida de las personas. Al guardar el periódico en el bolsillo, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Nadie sabría jamás que un niño de la calle había estado allí, viéndolo todo, pero él lo sabía, y eso le bastaba. Para alguien que nunca había tenido nada, guardar un recuerdo tan poderoso era como poseer un tesoro secreto. Sonrió para sí mismo, a pesar del hambre que aún le dolía, porque comprendió que tenía algo más grande que sostenía su alma, la certeza de que la dignidad no dependía del estatus ni del dinero, sino de gestos capaces de ver al otro como humano. Esa noche, tumbado sobre un cartón frío en la misma intersección de siempre, el niño cerró los ojos y repitió en silencio la frase que había escrito, como si fuera una oración, y se durmió con la rara sensación de paz, el guardián invisible de una verdad que los adultos poderosos jamás tendrían el valor de reconocer. Días después, la vida en la ciudad volvió a su ritmo habitual, bocinazos, prisas y ajetreo. Para los conductores, nada había cambiado. La intersección seguía siendo solo una irritante espera camino a citas importantes. Pero para el chico, ese lugar nunca volvería a ser el mismo. Sentado en la misma acera de siempre, comiendo un trozo de pan duro que había encontrado, sonrió para sí mismo. No era el pan lo que lo hacía sonreír, sino el secreto que ocultaba en su corazón. Sabía que había visto algo que nadie más había notado. La frialdad de un hombre poderoso que rompía el silencio y una mujer olvidada que volvía a ser humana. Este secreto se convirtió en su fuerza. Seguía siendo el niño invisible para la multitud, aún descalzo, aún hambriento. Pero ahora llevaba dentro una certeza inamovible. La verdadera riqueza no se mide en billetes, ni en coches, ni en casas enormes. Se revela en gestos sencillos, en el acto de mirar a alguien a los ojos y reconocer su existencia. Y aunque el
mundo nunca lo supiera. El niño era el guardián de este recuerdo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ashok inclinar la cabeza. Veía a Purnima ser aceptado de nuevo y repetía en su mente la frase que había garabateado en el papel. Si el olvidado de la mañana regresa por la noche, no es olvidado, es humano. Sabía que su vida no había cambiado por fuera, pero por dentro ya no era el mismo. Al final, no fue la fortuna ni el ajetreo de la ciudad lo que marcó ese día. Fue el recuerdo de un niño que, invisible para todos, demostró que la dignidad no se mide por el estatus, sino por la capacidad de reconocer a los demás como humanos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pasado por alto un simple gesto que podría haber cambiado tu forma de ver a alguien? Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Comparte este video con quien necesite escucharlo. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.